Todo empieza con una frase imposible. Una niña de 6 años mira a quienes la criaron y con una calma que no corresponde a su edad, suelta algo que ningún padre está preparado para escuchar. Ustedes no son mis papás. Yo morí ahogada. Lo inquietante no es solo lo que dice, sino cómo lo dice, como si recordara un final que no debería existir en su memoria. Y lo que vas a descubrir a continuación es el tipo de historia que divide a una familia entre el miedo y la esperanza, porque en algún lugar de Sri Lanka, cerca de Dambulla, un río parece haber dejado una marca que no se borra con el tiempo. El caso se conoce como el de Dilukshi Nisanka, una niña ceilandesa de Sri Lanka que, según se reportó, insistía en que su vida no empezaba donde todos creían. Ella vivía con la familia que la había visto crecer, pero repetía que sus verdaderos padres estaban en otra ciudad y que su muerte había ocurrido en un río, cerca de Dambulla. En una región donde conviven la vida cotidiana y creencias profundas sobre el renacimiento, esa afirmación podía sonar familiar para algunos, pero para otros era una bomba. La pregunta era simple y brutal. ¿Era una fantasía infantil o era el eco de alguien que ya no estaba? Lo detonante no fue un sueño ni un juego, fue una discusión doméstica cualquiera, de esas que se olvidan al día siguiente, hasta que Dilukshi lanzó su sentencia. Ustedes no son mi mamá ni mi papá. Lo dijo más de una vez, y cada repetición venía con un detalle nuevo, como si estuviera abriendo una puerta por partes. Decía que extrañaba a su otra familia, que vivían lejos y que en esa otra vida el agua le cerró la garganta. Y entonces llegó el primer hilo que nadie supo cómo agarrar. Si ella estaba equivocada, ¿por qué hablaba como alguien que está reclamando un lugar? La siguiente señal fue la insistencia. Un niño puede inventar una historia y dejarla atrás, pero según su testimonio, Dilukshi no la abandonaba, la defendía. No pedía juguetes ni permisos, pedía volver. A veces mencionaba la otra ciudad con la seguridad de quien recuerda caminos, otras regresaba al río como si estuviera viendo la corriente por dentro. Y ahí se abrió el primer gran misterio. ¿Cómo puede una niña describir una muerte que no vivió? ¿Y por qué ese recuerdo parecía venir con emociones reales, con miedo, con urgencia, con una tristeza que no se aprende en la escuela? Lo más difícil de escuchar era cómo relataba el final. No hablaba como si hubiera visto una película, sino como si lo hubiera sentido. El agua, la desesperación, la imposibilidad de pedir ayuda. Según se reportó, decía que se ahogó en un río cerca de Dambulla, y esa frase se volvió un punto fijo, casi una coordenada. Su familia intentó corregirla, distraerla, incluso callarla por miedo al qué dirán, pero ella regresaba al mismo lugar una y otra vez, y con cada regreso aparecía un dato más, como si el recuerdo se ordenara lentamente en su mente. Después llegaron los nombres. No necesariamente nombres completos, sino referencias que parecían pertenecer a otra casa. Un papá distinto, una mamá distinta, lugares que decía reconocer. Lo inquietante es que, según se contó, no era una lista armada, eran recuerdos sueltos que se activaban con olores, con palabras, con escenas del día a día. Y ahí aparece el segundo gran enigma. Si nadie a su alrededor le hablaba de esa supuesta vida, ¿de dónde salía esa seguridad? Porque una cosa es imaginar y otra es sostener una identidad como si fuera un hecho. El caso tal vez habría quedado encerrado en la intimidad, como tantos relatos que solo viven en las paredes de una casa, si no fuera por un giro decisivo. La historia llegó a un periódico local. Según se reportó, apareció como una nota curiosa, quizá con el tono de lo extraño, quizá con el respeto de lo inexplicable, pero al volverse pública
ocurrió lo que nadie esperaba, porque cuando una historia entra en tinta, deja de pertenecer a una familia y empieza a buscar a otra. Y hay un detalle que cambia todo. Alguien leyó esa nota y sintió que estaba leyendo su propia tragedia. Ese alguien fue un hombre llamado Ranatunga. Según se contó, al ver el relato de Diluxi, reconoció coincidencias con la historia de su hija, una niña que había muerto años atrás, también por ahogamiento. No era solo la idea general, era la cercanía de Dambulla, era la forma en que se hablaba del río, era la sensación de que alguien estaba describiendo una ausencia que él había cargado demasiado tiempo. En ese momento, el caso dejó de ser una curiosidad y se convirtió en una posibilidad aterradora. Y si esa niña no estaba inventando, entonces ¿quién era realmente? El encuentro fue el tipo de escena que, aunque te la cuenten, cuesta imaginar sin sentir un nudo en el pecho. Según se reportó, cuando Diluxi vio a Ranatunga, no lo miró como a un desconocido, corrió, lo abrazó y gritó una sola palabra que en ese contexto se vuelve un golpe: papá. No un señor, no un hola, no una timidez infantil, papá. Y ahí se abre el tercer gran misterio, el que hace temblar incluso a los escépticos. ¿Cómo explica a alguien, sin preparación, una reacción tan directa, tan íntima, tan específica? Pero lo más pesado de la historia no fue el abrazo, fue lo que vino después. Porque el afecto puede confundirse, el llanto puede contagiarse, una escena puede interpretarse de 1000 formas, pero según se contó, Diluxi fue capaz de ubicar con precisión la casa y los lugares favoritos de la hija fallecida de Ranatunga. No era un reconocimiento vago, era señalar, caminar, detenerse con seguridad, como quien vuelve a un sitio que ya conoce. Y entonces el caso subió de nivel. Ya no era solo una frase, era orientación, era memoria espacial, era una familiaridad que no encajaba con sus 6 años. A partir de ahí, la historia se volvió un espejo para todos los que la rodeaban. Algunos lo vivieron como un milagro íntimo, otros como una herida reabierta. Según se reportó, hubo testigos, reacciones inmediatas, miradas que buscaban confirmar en la expresión de la niña lo que el corazón quería creer. Porque si Diluxi estaba recordando, entonces la muerte no era el final, y ese pensamiento puede ser consuelo o condena según quien lo cargue. Y en medio de esa tensión apareció otra pregunta inevitable. ¿Cómo se documenta algo así sin lastimar a la niña y sin alimentar una ilusión? En casos como este, el escepticismo no es crueldad, es una necesidad. Una contraexplicación posible es la información accidental. Alguien escuchó, alguien comentó, un rumor viajó de boca en boca y llegó a oídos pequeños que lo transformaron. Otra posibilidad es la sugestión. Cuando un entorno interpreta cada palabra como señal, el niño aprende qué respuestas provocan emoción y atención. También existe la coincidencia, esa fuerza silenciosa que a veces arma patrones donde solo hay azar. Y sin embargo, lo inquietante del caso es que, según se reportó, hubo precisión en lugares y una reacción inmediata con Ranatunga que no se siente como un guión ensayado. Entonces queda el punto más delicado, el que separa la fe del análisis. ¿Qué hacemos con una historia que parece verdadera para quienes la vivieron, pero que desde afuera se puede cuestionar? El caso de Diluxi Nisanka se sostiene, según se contó, en 3 pilares difíciles de encajar al mismo tiempo: la afirmación constante de no pertenecer a esa familia, el relato específico de una muerte por ahogamiento cerca de Dambulla y el reconocimiento de un hombre que había perdido a su hija años atrás. Tal vez todo tenga una explicación humana y terrenal, o tal vez estemos viendo cómo una memoria se filtra donde no debería, como agua que encuentra grietas. Y al final, lo que queda no es una conclusión cómoda, sino una imagen que persiste. Una niña que corre hacia un hombre y le dice papá como si el tiempo no existiera.
Un padre que escucha ese grito y siente que el pasado lo alcanza, y un río cerca de Dambulla que en silencio guarda su propia versión de la historia. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. Si tuvieras que elegir, ¿esto fue memoria real o una construcción de la mente? ¿Por qué?